acuerdo, por supuesto, que beneficia al bloque de Mercosur en su totalidad porque abre un mercado o lo pone a disposición un mercado completo, más allá de acuerdos comerciales que uno pueda tener de manera bilateral, y la Argentina en particular también. Y hay que entender para esto primero lo que significa la Unión Europea para el comercio exterior argentino, por un lado, y también de la región del NEA o provincias como las nuestras en particular. Si miramos los datos del primer semestre este año, del 2025, perdón, vamos a ver que, por ejemplo, la Unión Europea es el cuarto socio comercial más importante de la Argentina, claro, representando aproximadamente el 9% de las exportaciones totales que ha tenido el país. Hicimos una placa con la producción para mostrar, para graficar, digamos, el peso de la región sobre el comercio exterior argentino, sobre un total de, en ese momento eran casi 8.000 millones de dólares, bueno, un poquito menos de 3.000 millones fueron para la Unión Europea. Ahí vemos, ¿no? Mercosur fue el primer socio comercial argentino. Entiéndase Mercosur, gran parte de Brasil, ¿no? Exactamente, Brasil y Paraguay son los dos mayores socios, Brasil obviamente liderando con mucho margen. Resto ALADI básicamente es el resto de países latinoamericanos o sudamericanos como Chile, que no están incluidos en el Mercosur, es el segundo socio comercial más importante. UMSCA, que básicamente es una unión que agrupa a Estados Unidos, Canadá, México, o sea, América del Norte, es el tercer socio comercial, y la Unión Europea luego, con el 9% de las exportaciones argentinas, ya de entrada nos marca, primero, que es un socio importante por volumen, pero además abre la posibilidad de que justamente este acuerdo amplía mucho más mercados dentro de la Unión Europea y que ese 9% pase a ser una porción bastante más importante de la torta, obviamente, ¿no? A partir de nuevos convenios con países específicos, con la posibilidad de ingresar productos que hoy quizás no se ingresan, o productos que ya ingresan pero en mucho mayor volumen por tener el mercado bastante más abierto. Entonces es una gran oportunidad para la Argentina en términos de ampliar su volumen exportador. Ahora, ¿cómo se reparte de alguna manera esa exportación hacia adentro del territorio nacional, ¿no? ¿Quiénes son las regiones o las provincias más importantes en ese comercio exterior? Vamos a ver la siguiente placa que muestra que básicamente el 75% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea son de la región pampeana, obviamente muy concentrados Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que tienen el mayor volumen exportador en general de la Argentina y también hacia la Unión Europea. La Patagonia cerca del 9%, con mucha oferta obviamente energética. El NOA con un peso bastante importante de la minería, de algunos productos agroindustriales con el 7%, y Cuyo y el NEA tienen el menor nivel de participación con el 3%, lo cual el hecho de que tenga un volumen chico todavía en comparación con otras regiones del país, le da más margen de crecimiento, ¿no? Porque son volúmenes relativamente chicos lo que se exporta a esa zona, y la apertura del mercado implica muchas oportunidades nuevas, porque básicamente tenés un territorio, no te digo al 100%, pero al 80-75% para seguir ampliándote, digamos, ¿no? Para poder colocar tus productos en el mundo. Entiendo, Ale, que el no ahí va a tener un crecimiento exponencial, el tema litio, energía, más que nada energía, es un poco la Patagonia, pero tema litio, están muy interesados en Europa en esto. Sí, por supuesto. El NOA, más allá de la Unión Europea, pero ahora mucho más con este acuerdo, tiene como la proyección más importante de exportación justamente por no solamente el litio, que si bien es el producto estrella, sino por la minería en general. Y si le sumamos, por ejemplo, un poquito más abajo, ya entrando a Cuyo, lo que es San Juan, que en verdad muchos a veces lo mezclan porque están pegados con el NOA, ¿no? San Juan con el cobre. Y Mendoza, que habilitó de vuelta la minería, bueno, tenés una región de la cordillera que puede potenciar muchísimo las exportaciones, sumado a la energía en la Patagonia, siguiendo, digamos, bajando por la cordillera. Y después tenés otras regiones que tienen algunos productos también para ofrecer al mundo. De hoy quizás un volumen de exportación relativamente bajo, pero que tienen mucho margen de crecimiento, entre ellos el NEA, por ejemplo, con lo forestal, ¿no? Con la forestoindustria. Entonces, que es un bien muy demandado en el mundo y que la Argentina, Misiones, Corrientes, Chaco con un poquito menor volumen, tiene mucho para ofrecer y seguramente va a ser un factor clave para esta expansión comercial hacia la Unión Europea. Justo que está en tela de discusión, digamos, el tema de la ley de acá de la provincia del Chaco. Bueno, va a ser fundamental que el Chaco resuelva esa situación, porque no tenés ese problema en otras provincias. En Santa Fe, si bajamos hacia el sur de la Argentina, si vamos hacia el otro lado, ¿no? Corrientes, Misiones, tienen industrias forestales muy desarrolladas. En el Chaco estamos un par de escalones todavía por abajo con una traba institucional ilegal, que es esa, ¿no? Que esperemos se resuelva, porque si no sería un obstáculo al desarrollo chaqueño y obviamente un limitante para el empresario que invierte y que se ve impedido con esta situación barra legal, barra política, y seguramente... pero que
de resolverse, también te da un nuevo panorama, una expectativa de producción por un lado y sobre todo de exportación. Claro. Justamente mirando el tema de exportación, para el NEA en particular vamos a ver la última plaga, que es cuánto exportaron las provincias del NEA hacia la Unión Europea en el primer semestre del 2025. Vemos que Misiones y Corrientes, en el gráfico que está a la izquierda, ¿no?, las barras azules, son las provincias que más exportaron en volumen, ¿no?, en dólares. Claro. 44 millones de dólares exportó Misiones, 40 millones de dólares exportó Corrientes. Ahí está muy explicado por lo forestal que te mencionaba antes, ya sea madera bruta o por ejemplo, pasta celulósica, claro, que da origen al papel. Chaco exportó 18 millones de dólares y Formosa 6 millones, pero bueno, con la particularidad que Formosa es la provincia menos exportadora del país, ¿no? Entonces, claro, bueno, esos 6 millones van en línea con el volumen general que tiene la provincia. En términos de cuánto representan, por ejemplo, para el Chaco, esos 18 millones de dólares que exportó a la Unión Europea en relación con sus exportaciones totales, bueno, es el 9% el caso chaqueño. Ahí vemos que, al igual que hablamos antes, ¿no?, el Chaco tiene un margen de crecimiento muy importante, claro, para colocar productos en la Unión Europea. En el caso correntino, por ejemplo, el 27% de sus exportaciones van a esa zona geográfica. Mucho. En Formosa el 24%, también mucho, y en Misiones el 17%. Recuerdo esto, seguramente vos también te vas a acordar, Ale. ¿Te acordás que en el último foro económico del Club de la Libertad, que estuvo Caputo en Corrientes, sí, que estuvieron un montón de empresarios justamente de esta área, de este rubro, digamos, foresto industrial, sobre todo toda la línea de la costa del río Uruguay, explicando, digamos, cómo habían crecido las empresas? Y bueno, Corrientes tenía un desarrollo tremendo con este tema. Sí, Corrientes tiene un desarrollo en los últimos años fenomenal, sobre todo por la instalación de nuevas empresas. Claro. La particularidad que tiene Corrientes respecto de Misiones es que Corrientes tiene un desarrollo forestal muy fuerte en los últimos años de madera bruta. Entonces se exporta madera bruta, básicamente. Claro. Misiones tiene un desarrollo forestal mucho más grande y con más años encima, y exporta principalmente a valor agregado, ¿no? O sea, productos derivados de la madera más allá de la corteza que va para, claro, de repente cortarla en otro lado y hacer una silla. Entonces, Chaco va por ese, o debería ir por ese camino, ¿no?, de exportar productos forestales todavía con bajo valor agregado, que es la situación de hoy, pero con la posibilidad de seguir expandiendo su propia producción y darle valor agregado en el medio, lo que te generaría un desarrollo industrial y te generaría obviamente una posibilidad de expandir puestos de trabajo y demás, y la mira, ¿no?, hacia cruzar el océano, hacia, claro, exportar hacia la Unión Europea por un lado y otras zonas del mundo. Lo que abre este acuerdo justamente la posibilidad de que sectores en particular que hoy el mundo demanda y que la Argentina tenía algunos obstáculos, ya sea de tipo normativo o de tipo de costos, porque también pensemos que, a ver, un país como por ejemplo Bélgica era un país que no tenía mayor traba en el sentido de la demanda, ¿no? Es decir, que eran productos que podían ingresar, sí, pero tenían en el medio aranceles y otro tipo de cuestiones que hacen al costo logístico, que eran bastante importantes y que ahora se empezarían a corregir con este acuerdo. Eso justo te iba a preguntar y me sacaste la pregunta de la boca, Ale. ¿Qué va a pasar a partir de este acuerdo o esta firma con los aranceles? ¿Se eliminan directamente? ¿Se van reduciendo progresivamente? ¿Cómo es? Va a haber una reducción progresiva, que va a variar dependiendo de los productos, porque acá tenemos que sentarnos a ver dentro de la oferta exportadora también cuáles son productos que compiten, cuáles no, cuáles son las ventajas comparativas, las ventajas competitivas. Digamos, no todos van a tener el mismo tratamiento, pero todos van a tender a un desarrollo en el largo plazo de que no haya barreras arancelarias, ni mucho menos normativas, por supuesto, para el intercambio. En un principio podemos pensar que la Argentina va a ser más bien receptora, claro, que vendedora, pero con el tiempo eso tiende a ir al equilibrio. Sobre todo, ¿por qué? Porque por las características productivas argentinas tenemos muchas cosas que Europa no tiene para ofrecerle. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que hablamos, lo forestal, entre otras cosas, el arroz correntino, claro, el quebracho chaqueño, hasta incluso la yerba mate, ¿no? Sí. Que también se expande no solamente como yerba en sí misma, sino como bebidas ya con extractos de yerba que son, claro, especializadas, que en el mundo empieza a consumirse mucho más. La miel chaqueña. La miel también. Hay una serie de productos que son desde alimentos por un lado, claro, o también desde productos que sirven para el desarrollo de otro bien que el Chaco, Corrientes, Misiones sobre todo, bueno, y el DEA en particular, pueden ofrecer al mundo, y que hoy, como estábamos viendo antes, el volumen exportador es todavía relativamente bajo. Es importantísimo el volumen que tiene, pero es bajo todavía en comparación a lo que puede seguir creciendo. Para esto, ¿qué se requiere? Obviamente que dos cosas: que la normativa nacional y provincial
permita la expansión de la actividad. Claro. Ahí entramos en el tema de ordenamiento de bosques para el caso del Chaco, que tiene que, repito, que resolverse necesariamente para que la actividad no entre de vuelta en un pozo. Y en segundo lugar es crear capacidades para darle valor a eso, ¿no? Y que el mayor valor agregado que podamos ofrecer va a ser un mejor precio que se coloque en la exportación, mayor divisa que ingrese a la Argentina, pero en el medio de todo eso, un proceso productivo que se va complejizando y que te va a obligar a desarrollo industrial desde el punto de vista de la cadena y obviamente mayor generación de puestos de trabajo, mejores condiciones, digamos, para los trabajadores mismos en términos salariales y demás, y de repente un posicionamiento nuevo de la región en sí y de las provincias en particular de cara justamente a las capacidades propias y a posicionarse como un actor un poquito más relevante de lo que hoy ya es en el mapa exportador argentino. Claro, quedará ahora el gran desafío político, ¿vale? En cada uno de los parlamentos, nada más. Entonces, sí, totalmente. Bueno, entendemos otro que tema. Es otro tema. La lógica te indica que no debería tener mayores obstáculos. Bien lo dijiste, no debería. No debería, y también lógica, que a veces no siempre prima. Sí. Pero bueno, esperemos sí que todos los parlamentos tengan un trámite relativamente rápido, ¿no? Como para que empiece a entrar en marcha este acuerdo y que en el medio tampoco haya obstáculos de otra índole, ¿no? Es decir, que no haya consensos en relación a el desarrollo justamente de la baja de barreras arancelarias y demás, digamos, que tenga un ritmo medianamente previsible, sobre todo, porque pensemos que, por ejemplo, en una provincia como el Chaco, que de repente diga, mira, la industria forestal la voy a poner a tope de actividad para poder justamente colocar mayores productos en Europa, en este caso, bueno, que no haya ningún tipo de obstáculos a ese propio desarrollo industrial que va a beneficiar, insisto, no solamente por el ingreso de divisas, que sería de alguna manera como una causa casi te diría complementaria o secundaria en este caso, sino es la propia potencialidad de la industria argentina que viene o del suelo o de incluso en otras provincias la metalmecánica o industrias manufactureras de diferente índole que también hoy Europa podría mirar con muy buenos ojos porque la Argentina tiene talento y capacidades. Lo que le falta es potenciar el desarrollo y obviamente políticas que acompañen a ese desarrollo.